Audiencia en todo el planeta pueda disfrutar de nuestra nueva programación. Próximamente. Nuevas voces, nuevos locutores, nuevos DJs y la música altamente calificada para todo el planeta. Ecuapole Radio con nueva imagen y nueva programación. Espéralo próximamente por esta señal. Que cantabas una mañana serena y una mañana serena. Aún nos das el alivio y a mí me aumentas la pena y a mí me aumentas la pena. Porque con tanto rigor abandonaste mi amor. Porque con tanto rigor abandonaste mi amor. Mi sombra te debe hacer falta cuando abandonaste mi amor. Mi sombra te debe hacer falta cuando te fatigue el sol, cuando te fatigue el sol. ¿No recuerdas que allá por la serranía, que allá por la serranía, cuando la sed te apuraba, de mis lágrimas bebías, de mis lágrimas bebías? ¿Qué más te debo, qué más? Debió darte mi ternura. ¿Qué más te debo, qué más? Debió darte mi ternura. A veces ya que te vas, derramaré que cantabas para no volver jamás. A veces ya que te vas, derramaré que cantabas para no volver jamás. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por estar aquí nuevamente en otro programa más de Calentura no está en las sábanas. La calentura no está en las sábanas. Muchísimas gracias. Buenas tardes, amigo Joffre. Buenas tardes allá en Ecuador. A todos nuestros amigos aquí desde Punto Rojo Radio. Bienvenido, Joffre. Buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo te encuentras, hermano? Gracias, Gabriel. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a La Calentura no está en las sábanas. Una semana más vamos a tratar temas que habíamos planteado el día viernes. Vamos a tratar de ver un poquito más allá de la punta de la nariz al caso del ex prefecto Carlos Luis Morales, quien falleciera el 20 de junio del 2020 por un infarto, por todas las situaciones que estaba en ese entonces atravesando. Entonces iniciamos una semana más. Espero que
podamos compartir sus criterios. Escríbanos por mensaje por nuestras redes sociales. De igual forma, compartan este programa, que entre más compartimientos tendremos mayores criterios, mayores visiones, que nos ayudará a cerrar el día, a sacar mejores conclusiones e ir madurando y creciendo como seres humanos. Bienvenidos, la calentura no está en las sábanas. Gabriel. Así es, amigos, buenas tardes. Yo tenía preparado y tengo preparado un video que es de Teleamazonas, información que un medio de comunicación como Teleamazonas es es unas grabaciones creíbles. Entonces, nosotros no queremos ir porque en paz descanse Carlos Luis Morales, pues ya no está aquí con nosotros, ¿no? En este mundo. Por un problema de paro cardíaco falleció, y lógicamente lo que nosotros queremos enfocar es tenía unas consecuencias legales que se tiene que ver qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa, y ver que los jueces, fiscales o los otros involucrados en este alboroto del escándalo que tenía el prefecto Carlos Luis Morales, el ex arquero futbolista de fútbol del Ecuador. Esas cosas es un poco delicado, porque ahora mismo es fallecido, pero eso no significa que la justicia quede impune. Nosotros queremos saber qué es lo que pasa con la corrupción que esto destapó. Así es, amigos, aquí tenemos unas grabaciones y queremos compartir con todos ustedes, obviamente desde aquí, desde Punto Rojo Radio. Es una emisión que lo publicó Teleamazonas, un medio de comunicación de nuestro país, Ecuador. Los intensos trabajos de la Fiscalía y Policía esta mañana en Guayaquil, San Borondón y Quito. Varias personas fueron detenidas, entre ellos el expresidente Abdalá Bucaram y el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales. A esta hora está Dayana Monroy en el cuartel modelo de Guayaquil, donde se encuentra recluido el expresidente Abdalá Bucaram, y Luisa María Heredia en la Corte Provincial, donde se realiza la audiencia de formulación de cargos contra Carlos Luis Morales. Empezamos contigo, Dayana, en ese día que ha dado un gran golpe a la corrupción. Muy buenas noches, así es, un golpe a la corrupción que ha dejado un día bastante movido para el país y que aún no termina. Pues el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, detenido esta mañana dentro de una investigación por peculado, continúa aquí, precisamente en el área de aislamiento de cuartel modelo en Guayaquil. Él fue detenido luego de una serie de allanamientos que se realizaron esta mañana y se encontraba a la espera de que se agende la audiencia de formulación de cargos en su contra, que ya tiene hora. Hace pocos minutos se nos confirmó que va a realizarse a las 8:30 de la noche. Recordemos que el expresidente fue detenido esta mañana tras una serie de allanamientos que se realizaron por una investigación que seguía la Fiscalía por peculado. No únicamente se allanó su vivienda, también la vivienda de otros familiares, otros miembros de la familia Bucaram, entre ellos el ex asambleísta Abdalá Bucaram Puley. En la vivienda del ex primer mandatario se encontró, además de un arma de fuego, insumos médicos, cajas y cajas con insumos médicos. Según la fiscal general, estos insumos médicos tendrían relación con los adquiridos en el hospital Teodoro Maldonado Carbo. Nosotros tenemos un reportaje sobre lo que ha ocurrido a lo largo de la mañana y tarde y también noche aquí en Guayaquil. Veamos. Es la policía en el exterior de la vivienda del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y entrando a la casa de su hijo Abdalá Bucaram Puley. El operativo dentro de la investigación por peculado por la compra de insumos y medicinas en los hospitales del IES comenzó a las 3 de la mañana con varios allanamientos. Luego ya vimos esta imagen del expresidente Bucaram siendo detenido entre cajas de insumos médicos, según publicó la propia Fiscalía. Además de la fotografía de un arma de fuego
y municiones. A la par se realizó un allanamiento en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo para constatar si los insumos encontrados en la casa de Bucaram tienen relación con aquellos que deberían estar aquí. Más allá del arma de fuego que constituye un delito independiente, se encontró gran cantidad de insumos médicos, 5.000 mascarillas, 2.000 pruebas y otros insumos que además coinciden con aquellos que fueron encontrados en el hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo. Esta es la llegada del expresidente al cuartel Modelo, siendo escoltado por la policía. ¡Viva la patria! ¡Defiéndase! Ahí está. ¿Viva? ¿Usted no va a entender de qué? ¡Viva la patria! ¡De lo que se encontró en su domicilio! ¡Viva la patria! Mientras tanto, la intervención en su vivienda seguía. Este camión movilizado por la policía para trasladar los artículos que encontraron dentro. Frente a nuestras cámaras se iba llenando poco a poco con las cajas de insumos médicos. Así se encontró una de las habitaciones de su domicilio. Mientras la intervención seguía en las bodegas del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, donde en cambio, según el nuevo director del IES, no hay cómo verificar si los insumos de millonarios contratos ingresaron al hospital. Se han incautado varios equipos informáticos donde se tiene la información de los inventarios de medicinas para poder establecer si son las que están involucradas en los temas de referencia. En otro de los allanamientos, la policía detuvo a Luis Jairal Zunino, el ex gerente de la Casa de Salud, quien aparece en varios informes de Contraloría con indicios de responsabilidad penal por firmar decenas de convenios de pago, que en un solo día alcanzaron los 13 millones de dólares. En el 2018 se firmaron 128 millones de dólares en convenios y en total se emitieron 256 millones de dólares en compras. Estas mismas compras fueron autorizadas con posible sobreprecio por el ex jefe de compras del hospital, Jorge Enríquez Aguilera, quien fue asambleísta alterno del PRE. Enríquez ya salió del país, lo hizo este lunes desde el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil junto a su esposa y a sus 3 hijos, rumbo a Miami. Tenemos la misma alerta, de ser así, ha sido en un vuelo humanitario. Para este caso y los otros que están siendo investigados hemos puesto alertas migratorias. Simplemente, ¿para qué sirve una alerta migratoria? Para saber que una persona pretende salir. Pero mientras un juez no dicte una medida cautelar, no hay prohibición de salida. En la operación denominada Victoria 382 se detuvo a otras 2 personas. Se entregaron 2 notificaciones a otros sospechosos y se realizaron allanamientos en gimnasios. Se buscaba, según el reporte policial, la desarticulación de una organización vinculada a presuntas irregularidades en compras públicas. Se habla de una estructura delictiva dentro de una investigación por peculado. Aunque también se mencionó otros posibles delitos como enriquecimiento ilícito, testaferrismo y enriquecimiento privado no justificado. La fiscal Diana Salazar aclaró que en el caso del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, la formulación de cargos está lejos de ser solo por el porte de armas. Esa es la vinculación. No es un arma pequeña, un arma de fuego. Son insumos médicos que coinciden con aquellos que estaban siendo materia de investigación en el hospital del IES. Dayana Monroy, 24 horas. Al aire. Y les reitero la información, la audiencia de formulación de cargos en contra del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz se va a realizar vía Zoom aquí en el cuartel Modelo. Si bien la investigación que se abrió inicialmente fue por peculado, según información de la Fiscalía, la formulación de cargos sería por el posible delito de asociación ilícita y de tenencias de armas. Nosotros vamos a estar a la espera de lo que se resuelva en esa audiencia, sobre todo por la edad del ex primer mandatario. Y vamos a actualizarles también las cifras de los operativos que ha realizado el día de hoy la Fiscalía, tanto aquí en Guayaquil, San Borondón, Daule y en la ciudad de Quito. Ha realizado 37 allanamientos y ha detenido a 17 personas el día de hoy. Y si bien los operativos son por distintos motivos, lo que sí tienen en común es que todos se realizaron y todos coinciden en que son casos de corrupción. En una de estas intervenciones se detuvo al prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales. Precisamente él ya está a la espera de la audiencia de formulación de cargos en su contra. Luisa María Heredia está siguiendo ese caso y con ella es el siguiente contacto. Luisa María, tú sigues. ¿Qué tal?
tal, Dayana? Buenas noches. Así es, nos encontramos en los exteriores de la Corte Provincial de Justicia, en donde desde alrededor de las 19:30 se realiza la audiencia de formulación de cargos al prefecto de la provincia del Guayas, Carlos Luis Morales, luego de que fuera detenido esta mañana en San Borondón por investigaciones por el presunto cometimiento del delito de peculado y de tráfico de influencias en la adjudicación de contratos durante esta emergencia sanitaria. Nuestro compañero Carlos Acoto ha preparado un reportaje al respecto. Veamos. Arribó acompañado de miembros de la Policía Nacional. Es el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, llegando a la unidad de flagrancia ubicada en el cuartel Modelo en el norte de Guayaquil. Fue detenido en una urbanización ubicada en la vía San Borondón, en un segundo intento de parte de las autoridades por dar con su paradero. Pues en horas de la madrugada de este miércoles la Fiscalía allanó su vivienda en ese mismo sector, pero no lo encontró. Morales cumplió con las diligencias médicas respectivas y luego de aproximadamente una hora salió por la misma puerta sin dar declaraciones rumbo a la Policía Judicial, donde se tomó su versión. Prefecto. La Fiscalía investiga presuntas irregularidades en los 17 contratos firmados en la prefectura del Guayas, en una trama en la que también se vería involucrada el círculo familiar del prefecto Carlos Luis Morales. Morales ha sido cuestionado por varios de los contratos firmados por la prefectura por más de $5 millones en tiempos de emergencia sanitaria. 2 de ellos están siendo investigados por la Fiscalía, quien indaga el cometimiento de 2 delitos, tráfico de influencias y peculado. La prefectura compró mascarillas y pruebas rápidas casi al doble que el municipio de Guayaquil y contrató a una empresa para realizar un procesamiento de datos cuyo presidente es un hombre de la tercera edad, que vive casi en la indigencia según sus allegados. Morales, ya sin apoyo de su partido, intentó desmarcarse de los señalamientos suspendiendo su departamento de compras y denunciando a los hijos de su esposa en la Fiscalía. Pero eso no ha sido impedimento para que la justicia hoy le pida cuentas a él y a los suyos. Aparte de Morales, han sido detenidas otras 7 personas, entre ellas una contadora vinculada a su familia, quienes esperan por la audiencia de formulación de cargos. Aparentemente propietarios, gerentes, accionistas de muchas de las empresas de esta ciudad que aparentemente presentan una fachada fantasma. Quedan pendientes aún otras órdenes de detención con fines investigativos. En esa lista consta la esposa de Morales, uno de sus hijos y su ex esposo. También José Luis Vázquez, quien se identificó como maestro ebanista y figuraba como exgerente de una de las empresas con las que la prefectura firmó un contrato, al igual que Francisco Hermelindo Velázquez. Para ello se ha dispuesto una alerta en pasos migratorios, puertos y aeropuertos, para su localización y captura. La Fiscalía se encuentra tras la pista de una red de personas y presuntas compañías que habrían sacado provecho de los contratos firmados por el gobierno provincial durante la emergencia sanitaria. Una red que alcanzó al propio prefecto, quien debe responder ante la justicia por un presunto perjuicio al Estado de más de $12 millones. Sobre precios que bordean aproximadamente $12 millones. $12 millones donde se tiene la participación de empleados públicos y que afectan al Estado, afectan la economía, la estructura socioeconómica del país. Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano, se refirió a la detención de Morales, a quien antes apoyaba políticamente, pero ahora de eso ya no queda nada. Y es que dice Nebot que aquí la política nada tiene que ver. Yo creo que las detenciones provisionales son parte del procedimiento. El prefecto no es ni más ni menos que los otros que están siendo investigados. Al que investigado le toca la inocencia, y al que investigado, juzgado y sancionado le toca la cárcel sea quien sea. Al margen de lo que ocurra por la vía judicial, varios alcaldes de la provincia se organizan ya para solicitar su destitución. Así lo pudo conocer este noticiero. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Y precisamente por esas detenciones con fines investigativos de Javier B.B. y Javier B.A., ex esposo y hijo de la actual esposa del prefecto Carlos Luis Morales, Sandra A., es que la Fiscalía continúa con los respectivos operativos y también allanamientos. Es la información que tenemos hasta el momento, acá desde los exteriores de la Corte Provincial del Guayas. Adelante, Diana, en estudios con más noticias. Muy buenas noches. Buenas noches, Luisa María. Gracias a ti, Adaya. Así es, mi amigo Jofre Pérez Villarruel. Aquí la calentura no está en las sábanas,
de lunes y viernes, el lunes a las 5 de la tarde, hora ecuatoriana, y a las 23 horas en el Estado español, y el viernes también. Igual, aquí somos puntuales nosotros, intentamos ser puntuales, algo que nos pasamos 3 minutos, pero no pasa nada. Vamos, de momento no pasa nada, pero tenemos que ser más disciplinados, por mi parte también. Esto es lo que nosotros queremos comentarles. No queremos crear polémica, no queremos levantar polémica. Carlos Luis Morales, en paz descanse, está fallecido por el paro cardíaco. Lo que queremos es un poco saber la situación judicial, los involucrados, las pruebas, el dinero, los 5 millones, 12 millones. Esto porque Carlos Luis Morales falleció y esto ya se quedó ahí archivado, o ¿qué pasa? Eso no han dicho nada. A partir de ahí, del año pasado, pues no se ha vuelto a escuchar casi nada de la investigación, cómo se está desarrollando, qué es lo que está pasando. Mi estimado Joffre. Gracias, Gabriel. A todos quienes nos siguen, gracias por seguirnos y sigan compartiendo. Un análisis que va desde lo jurídico hasta como persona, y la gente de repente anticipa criterios. El caso de Carlos Luis Morales, después del fallecimiento, después de la declaración de su señorita hija, su esposa estaba con orden de detención. Realmente el caso ha quedado ahí, ¿no? En instrucción fiscal, la fiscal Villagómez, no sé si haya pedido una prórroga de 30 días más. No se ha oído tampoco que ha habido un llamamiento a juicio. Creo que tampoco en este momento podrían hacerlo, porque el candidato asambleísta nacional, Abdalá Corán Ortiz, expresidente de la República del 95, es ahorita candidato. Y conocemos y sabemos muy bien que se le dieron un habeas corpus, porque claramente tipifica el Código de la Democracia, y en este caso tienen ellos una inmunidad cuando son candidatos. Entonces, por ende, le tenían que retirar el grillete y tenía que quedar en libertad para que pueda desplazarse con tranquilidad la campaña electoral, ¿sí?, hasta que se promulguen los resultados. Después de los resultados, pues si llega a ser ganador, tendrá inmunidad 4 años más, y si queda como no favorecido para ser asambleísta, pues tendrán que retomar el caso, ¿no? Que ahí también se les presenta a la fiscal un tema muy complejo, porque realmente en los tiempos y movimientos que te da instrucción fiscal no está previsto que una persona que esté imputado en un delito o vinculado a un delito, cuando es candidato, ese tiempo también se para la instrucción fiscal. Entonces ahí hay un vacío legal que creo que por ahí va la argucia también para esto, que quede en impunidad, al menos en estos personas de cuello blanco. No se ha determinado nada más. La esposa se encontraba llegando a un acuerdo con la fiscalía para que le brinden la presunción de inocencia que reza la Constitución. La Constitución te dice que tú eres inocente hasta que se pruebe lo contrario, que hay que respetar el libre proceso. Entonces el abogado defensor pedía justamente eso, que le dejen a la señora en libertad defenderse y también pasar su dolor sentimental, haber perdido a su esposo y no poder ni siquiera enterrarle bien. Creo que era lo mínimo que pedía el abogado, y muy coherentemente, ¿no es cierto? Hasta ahí podemos determinar cómo ha ido el juicio, ¿no? Entonces, en la función judicial, en la página web de la funcionjudicial.gov.es, en las causas, tú solo ves las providencias que han hecho. No han hecho peritajes, han pedido ciertas peritaje de práctica forense informático para ver si los discos duros eran originales, para ver si la información de los discos duros coincide y brinda más luces para determinar si hubo o no hubo peculado, si hubo o no hubo tráfico de influencias. Bueno, que ese tráfico de influencias que prácticamente ya quedaría conformado, porque lamentablemente los familiares son las partes involucradas en el tema, no son terceros.
Y ahí también te deja otro aprendizaje y hay otra también que hacer otro tipo de lectura sobre el caso de Carlos Luis, ¿no? Carlos Luis Morales es un hombre joven que realmente nace el 12 de junio del 1965, ¿sí? En los años 80 ya comienza a involucrarse ya muy apasionadamente, disciplinadamente y ordenadamente, entra al tema del fútbol, comienza a entrenar y termina así sus estudios secundarios en un colegio nocturno, ¿sí? En un instituto nocturno, justamente porque él amaba el fútbol, ¿no? Y lo hizo con apasionamiento, con una entrega impresionante, pero siempre un hombre visionario, siempre un hombre que tratando de buscar y mejorar y trascender en la vida, ¿no? Es así que después de lo que se retira de la vida futbolística, le invitan a que haga un comentario en un partido de fútbol de Copa Libertadores y resulta que lo hizo bien, porque ya venía formándose, ¿no? Ya tenía ese espíritu, entonces le comienzan a buscar los medios para que sea el reseñador de noticias deportivas, y así comienza su vida. Y ya cuando comienza esto a configurarse, entonces decide, ya se mete al periodismo. Gamavisión, hoy Gama TV, ahora que es Gamavisión, ese entonces le contratan, ¿no? Entonces de ahí comienza a dar sus pasos por los medios, y sigue estudiando. Ojo que el hombre sí fue un hombre que se concentró y se comprometía con lo que hacía, ¿no? Entonces siguió periodismo así mismo en la universidad, en una universidad, y saca su título en la Universidad de Sede de la Calle. Entonces, en donde él saca su periodismo. Entonces fue un profesional, tanto en el deporte y tanto en el periodismo. No fue una persona que solo leía noticias. Estudió periodismo y acabó sus días de locutor, su segunda etapa en TC Televisión, y de ahí obviamente llega a la prefectura con una trayectoria de 14 años en la vida política, porque también Carlos Luis Morales fue concejal de Guayaquil en el Distrito 1, entonces él ya venía también formándose, ¿no? Entonces, penosamente que se le haya dado ese escenario, y creo que la fiscal Villagómez y la Fiscalía General del Estado tendría que dar un pronunciamiento o decir, bueno, el caso va así, es inocente, culpable, porque necesita la familia. Yo me pongo en el papel, en el puesto de la familia, en los zapatos de los hijos. Es duro que el padre fallezca, un hombre joven con un escándalo de esta magnitud, que le conlleva también el fallecimiento. Entonces ahí había un tema que decían que por estar con el brazalete no le pudieron dar electroshock, ¿no es cierto? No le pudieron poner una descarga eléctrica para ver si le podían reanimar a Carlos Luis, porque no le habían podido retirar a tiempo el grillete. Entonces ahí hay unas cosas y preguntas que tenemos que hacernos, y las autoridades tienen que responder a la sociedad guayaquileña y del Guayas en especial, ¿no? Y al país en general. Cuando tú nos dices que la fiscal tiene que dar a conocer cómo va el proceso, si es que siguen indagando, si es que siguen investigando, si es que todo esto, lo que nosotros comentamos aquí, ¿cómo se puede saber si es que el procedimiento judicial, que tiene sus tiempos, su proceso, cómo podemos saber que eso va avanzando? Bueno, en la página web del Consejo de la Judicatura, en lo que es provincia del Guayas, metes el caso y le pones la parte demandada, que sabemos el nombre, que es un hombre público, Carlos Luis Morales, y vamos a ver las últimas diligencias que se ha hecho, ¿no? Porque este es un juicio, no es público, es reservado. Todo juicio es reservado, no es que está colgado todo el juicio en el portal, porque hay partes involucradas, y ese es el debido proceso que se tiene que respetar, y la presunción de inocencia que reza la Constitución. Nadie es culpable hasta que se lo pruebe. Entonces aquí lamentablemente todo el mundo es culpable y tiene que demostrar la inocencia, y creo que la presunción de inocencia, esa es una de las cosas que ha hecho que este país
no haya seguridad jurídica. ¿Sí? Aquí hay la presunción de inocencia. Entonces, aquí no se ha comprobado nada. Sí, hubo unos antecedentes, hay 17 contratos, pero ¿quién firmó los contratos? La dirección jurídica que tiene toda prefectura, todo el gobierno autónomo descentralizado, sea parroquial, municipal, provincial, y hasta en el contrato que resta, que se puede crear hasta regionales, tú tienes que tener una área jurídica, y ellos tienen que haber dado el informe favorable. No es que el prefecto Morales fue y hizo solito los contratos y él mismo firmó, pues. Se supone que hay un departamento jurídico, hay abogados, la contraparte también tiene que haber tenido abogados. Entonces, eso es lo que tiene que determinar la fiscalía. Hasta dónde hay indicios de responsabilidad, tanto del exprefecto Morales, como de todas las personas que estuvieron inmersos en ese escenario para llegar a firmar un contrato, porque los contratos no se firman de una sola persona, al menos en un gobierno autónomo descentralizado provincial, es imposible que una persona, en este caso específico, que un prefecto firme un contrato sin que sepa ni el financiero ni el jurídico de la prefectura. Es algo insólito que se haga ese análisis tan ligero, porque yo lo veo así como un análisis muy ligero, muy superficial, y buscar culpables de hacer cacería de brujas, y de pronto porque el hombre ya no está entre nosotros, no va a poder decir ni A ni B. Pero ese es el deber de la fiscalía. Los peritos tienen que determinar justamente eso. Gabriel. Yo estoy muy de acuerdo contigo, Joffre, porque si es que dentro de la Constitución de nuestro país existe la presunción de inocencia, en nuestro país muchos se amparan en ese artículo, y eso pues es una ventaja para todas las personas que incluso han defraudado a nuestro país y quedan inocentes. Claro, pero tenemos que esperar que se den los pasos. Ahora, si no se dan los pasos, creo que ahí hay cosas que este proceso político tienen que ver. Ahí se determina también hasta dónde los candidatos entienden la problemática del país, hasta dónde este caso en específico, a mí, te digo, como profesional y como persona y como parte de la sociedad vinculada al tema político, me deja lecciones que aprender, porque de todos los casos uno se tiene que aprender, y tienen que ser lecciones para crecer y mejorar como persona y como sociedad. Entonces aquí se puede ir viendo desde otros ángulos, ¿no es cierto? Que no solo el señor fue la víctima y él fue la cabeza de turco, sí, porque era el prefecto, la persona que representa judicial y extrajudicialmente la prefectura, y por eso el hombre le pasó lo que le pasó. Pero hay otras personas involucradas en el tema, y creo que la fiscalía en ciertos casos ha sido muy ágil, muy expedito, pero en otros sí me deja a mí personalmente la duda. ¿Por qué en unas cosas son tan rápidos, tan eficientes, que prácticamente van como un rayo, y en otras realmente van como unas tortugas con el síndrome del cangrejo, y que no dicen nada y no se sabe nada? Entonces ahí hay unas cosas que insisto, todos los casos son enseñanzas que tenemos que analizarlas para poder crecer como personas y como sociedad. Gabriel. Cuando nosotros nos enteramos sobre este inconveniente, porque como tú sabes, fue una de las personas que se forjó, ¿no? Se propuso hacer. También fue uno de los que consiguió tener en su poder a un club de fútbol. Y en Guayaquil, según tengo también información, en Guayaquil se realizaban proyectos únicamente para fútbol, y se aprobaban los proyectos únicamente
para los grupos que están dentro y vinculados a ellos. Claro. Y cuando fue concejal, él trabajó como delegado a la prefectura del Guayas. Entonces, ahí es donde nacen las escuelas de fútbol como una alternativa para que las juventudes, niñas y adolescentes, vayan a un centro recreativo y no vayan a engrosar las bandas delincuenciales, incursionen en el uso de sustancias sujetas a fiscalización. ¿Sí? Entonces, ahí demuestra también una capacidad que sí tuvo el señor de ver una ciudad diferente, ¿no? Sí, nosotros queremos pedir mucho respeto a estas cosas porque de alguna manera Carlos Luis Morales, en paz descanse, pues ya no está con nosotros. Lo que nosotros hacemos es intentar y que se investigue y saber de alguna manera cómo se está llevando a cabo ese proceso, si es que se está realizando, o como la esposa lo que comentabas es llegar a un acuerdo, pero aquí hablamos de 5 millones de corrupción. Aquí hablamos de 12 millones por otra parte. Entonces aquí hablamos de no solamente el fallecido es el culpable, sino, como tú decías, existen las personas jurídicas, las personas representantes, la representación legal de cada organización, porque el prefecto no es el único que desarrolla los documentos, no es la persona que elabora el contrato. Y por la otra parte también tiene que tener su representante legal, y ese otro representante legal, ¿dónde está? Entonces esas personas tienen que aparecer. Yo creo que cuando hablamos de la corrupción y hablamos de un cambio de nuestro país, ese es el momento de hablar de hacer el cambio, porque ahora que el fallecido, en paz descanse, Carlos Luis Morales, no está, pues eso tampoco significa que esto iba a quedar, se va a archivar todo este proceso, porque se encontraron los sobreprecios de las mascarillas y por qué pasa esto, ¿verdad? No hay autoridades que lo controlen, ni Ministerio de Salud, ni las autoridades judiciales. Por eso es que la semana pasada, cuando hacía una pregunta al ministro de Salud, al señor Carlos, me decías que Gabriel, no, ¿por qué te preocupas si tú estás en Madrid y qué más te da la situación que estés en Ecuador? Y además me ponía una comparación. Es porque me preocupa mi país, es porque me preocupa, y ahí son unos amigos que nos están viendo desde Milagro, también nos están observando a través de estas plataformas. Desde Guayaquil, saludos cordiales a Marcos Ortiz Valle allá en Milagro. Quería decirles que si las vacunas que llegan, al igual que pasó con las mascarillas, el señor Abdalá Bucaram, por ejemplo, ¿qué va a pasar si es que realmente, o sea, a mí me preocupa, ¿no? Las vacunas, por ejemplo, que las que no llegan todavía, porque decía 18 de febrero llegaban, pero no van a llegar 18 de febrero, y ahora ya cambiaron de fecha. Entonces, ¿cómo se va a custodiar? ¿Quiénes van a ser las organizaciones o grupos especializados competentes que tengan exclusivamente ellos que gestionar este material? Y que no pase como las vacunas, y obviamente eso es una situación que sí nos preocupa. Jofre. Claro que sí. A ver, el proceso va a seguir, ¿sí? Y como insisto, en ese escenario que hay participación de muchos actores, ¿sí? En la página web del Consejo Nacional de la Judicatura, en este momento estoy revisando, ¿sí? La última diligencia se realiza el 14 de enero del 2021 a las 16
horas 56 minutos, ¿sí? En donde se pone y se asienta, donde va a haber una nueva audiencia, porque están ahorita, dice que como estamos realizando por Zoom las audiencias, ¿no? Se está habilitando el acceso a la plataforma Zoom, que será proporcionada por la Secretaría Relatora a sus correos electrónicos antes de la hora señalada para realizar las audiencias pertinentes en este caso, de manera que los usuarios externos e internos involucrados tendrán la opción de concurrir presencialmente a la sala de física de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, que les fue señalada, o virtualmente a través del citado mecanismo telemático, conforme estimen conveniente. Una vez proporcionado el mencionado link, la actuaría deberá incorporar al expediente judicial la constancia de haberlo puesto en conocimiento de sus sujetos procesados. Ahorita va a darse, recién han hecho el escrito escasamente hace 4 días. Entonces, aquí están poniendo una nueva audiencia que va a haber cuando les habiliten la plataforma de Zoom, ¿sí? Donde va a comparecer la procuradora de la prefectura del Guayas. Entonces, ella tendrá que evacuar la parte técnica, el sustento técnico, el informe que se hizo para la firma de esos contratos. Entonces, claro, como Carlos Luis Morales, lamentablemente, que paz descanse, ya no está entre los terrestres, obviamente el proceso comienza a caminar lento, pero vemos que en la página web del Consejo de la Judicatura, en lo que es causas, y las acciones se están realizando y paulatinamente se irá dando, ¿no? Entonces, como es un caso realmente de una prefectura, pues obviamente tienen más tiempo. Esperemos que en el transcurso de este semestre, yo creo que para junio, la fiscal pueda ya tener las suficientes pruebas de convicción, y si es pertinente, obviamente llamar a llamamiento a juicio y seguir en el procedimiento, ¿no es cierto? Ahora, si no hay las evidencias, espero y aspiro que las partes involucradas también exijan y pidan que a nivel público también informen que ha sido archivada la causa por la falta de pruebas, ¿no es cierto? Pero eso, insisto, está en camino, se están haciendo. Aquí se ve las diligencias que ya han ido realizando, ¿sí? Es una acción de infracción subjetiva, ¿sí? Así se determina, porque cada uno lee da su criterio de acuerdo a sus convicciones y a dentro de la formación académica que se tiene, ¿no es cierto? Cada uno puede interpretar un artículo de una u otra manera y los justificativos son los que tendrán que hablar. Eso tiene que determinar Fiscalía y tendrá que determinar el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Cantón Guayaquil. Entonces, eso es lo que tenemos hasta el momento. Se irán dando, asimismo, hay otras causas, otras acciones que se están tomando a sí mismo. Entonces hay dos de acción subjetiva, el de tráfico de personas sigue a sí mismo el procedimiento, entonces el de peculado sigue el procedimiento. Va lento, pero esperemos que vaya seguro y que se llegue al final a determinar responsabilidades de quienes hayan estado involucrados en este tema, ¿no? A ver. Sí, mira, nosotros tenemos aquí, dice, buenas tardes, saludos desde Milagro, el señor Marcos Ortiz Valle. Les recomiendo lo que dice el abogado Pedro Granja. Dice o sea, en principio supongo que es así, ¿no? Que él está comentando lo que dice el abogado. Hay un C de la ley de elecciones. Si el voto nulo gana, ¿se eliminan las elecciones? No. En el Código de la Democracia dice claramente, si el voto nulo supera el porcentaje de los votos válidos de los candidatos, se repite las elecciones 30 días después con los mismos candidatos. Sí, en el Código de la Democracia, este artículo no fue reformado en enero del año pasado. A mediados de enero, creo que fue en enero 20, se hizo una reforma de 86 artículos del Código de la Democracia.
no fue topado, ¿sí? Cuando el 50% más uno de votos nulos supera a los votos válidos de todos los candidatos, automáticamente las elecciones hay que repetirlas con los mismos candidatos. Esta teoría y esta propuesta ya le lanzaron cuando fue las elecciones del proceso anterior, cuando el general Moncayo estaba de candidato. Ahí empujaban cuando no se le iba a dar la candidatura, había unos problemas que mejor votar nulo. La solución es votar nulo los ecuatorianos. Porque el Código de Democracia te dice claramente, llegando a un caso hipotético no consentido, que eso nunca ha pasado, pero podría pasar en el Ecuador, puede pasar de todo. Sí. De 10 millones de electores, pongámosle en números cerrados, bueno, que somos 13 millones, ya, 13 millones y un piquillo más. Pero para hacer el ejercicio claro, 13 millones de ecuatorianos van a votar. Usted tiene que tomar en cuenta que hay que ver el ausentismo, votos blancos y votos nulos. Entonces, si llega con estos variantes a tener 6.501.000 votos nulos, sí, y de ahí restamos los blancos, los ausentismos, y la votación de los 16 candidatos a presidenciales, como no van a darles más del 51% de nulos, se repetiría 30 días después con los mismos candidatos. Entonces, el remedio va a ser peor que la enfermedad, porque tendríamos que gastar de nuevo 320 millones de dólares. Tendríamos que de nuevo financiar esa campaña y darles la franja publicitaria a los mismos candidatos. Sí, entonces, en este caso solo serían presidenciales porque no se anulan los asambleístas nacionales, provinciales, ni representantes andinos. Eso, los resultados que queden. Es a la elección, a la dignidad que se está escrutando los escrutinios. Entonces, si hablamos de los presidenciales, insisto, no ganamos nada. Es una agonía más larga nada más. Insisto, el remedio porque la enfermedad. Gabriel. Así es. Espero que haya quedado bien claro para nuestro amigo Marcos Ortiz, que nos está siguiendo desde Milagro, desde nuestro país de Ecuador. También nos comenta que en la próxima semana vendrá un invitado, a un abogado de allá de Guayaquil, que es también ex de la Marina. Mira, es un compañero de armas, un ex compañero de armas que está, es el presidente de la asociación de tripulantes de la Marina, no es del servicio pasivo, pero que tienen unos terrenos, unas villas del casino del servicio pasivo de los marinos allá en Guayaquil. Claro, son de tripulantes. A nosotros nos llamamos tripulantes, la tropa es tripulante de un buque. Entonces sí, hay unas sesiones. Aquí en Quito también tienen, acá por San Gorquí también se tiene un bonito complejo. Ahorita de estar ido a menos porque no hay mantenimiento, tanta cosa. Claro, son compañeros que después que tú te retiras, FAE, Ejército, Marina, Policía, tienen sus asociaciones, ¿no? Cada uno se pega a una a otra, siempre por reivindicación de derechos, y hay ayudas, hay mejoras, hay muchas cosas buenas, ¿no? Entonces, esperemos que el compañero, pues obviamente, podamos exteriorizar que cada uno tendrá su criterio, cada uno le ve de acuerdo a su trayectoria y a su radio de acción y especialización los problemas de diversas formas, ¿no? Y eso es bueno porque uno también aprende de esa manera a ver desde otra óptica el mismo problema. Sí, mira, aquí tenemos, él ya está preparado para venir aquí invitado con nosotros, y esa es mira, la semana pasada cuando hablábamos, que estábamos hablando, decíamos que este tipo de programa, aparte de hacer ver la situación de la idiosincrasia que somos los ecuatorianos, es también un programa formativo, es un programa educativo, es un programa que enseña. Entonces, y si los que ya saben, pues les estamos haciendo un recuerdo nada más.
Y eso además, todo esto es gratis. Algunas personas esto cobran. Esto es un programa gratuito, porque aquí en Punto Rojo Radio lo que nosotros intentamos hacer es formar, enseñar, educar, para que nuestra sociedad, porque la idiosincrasia nuestra de nosotros como ecuatorianos, y no me digan que no, ya sean de la costa, ya sean de la sierra. Por cierto, conozco todo mi país, excepto la ciudad de Loja. Pues entonces conozco las idiosincrasias que tiene el de Quevedo, el del Empalme, de Carlos Julio, porque conozco todo eso, la represa Daula de Peripa. Conozco Guayaquil, La Libertad, Salinas, Puerto Bolívar, Jambelí, la provincia del Oro. Conozco. ¿Para qué? Gracias a Dios he tenido la oportunidad de conocer. Es para que... les digo esto porque es muy diferente lo que piensa uno que está en Huaquillas, por ejemplo, en la frontera de Perú, que es comerciante, que lleva y trae productos. Es muy diferente la idiosincrasia de allí, muy diferente. El de Esmeralda es muy diferente, el de Tulcán es muy diferente, el de Cuenca, el de Riobamba, el de Cotopaxi, el de Quito. Somos muy diferentes, por eso somos una variedad de culturas y tradiciones. Todo ello nos enriquece, pero si nosotros optamos a conocer no más, sino lo que debemos realmente conocer, como ahora estamos conociendo de profesionales, en este caso de nuestro compañero del programa La Calentura No Está en las Sábanas, Jofre Pérez Villarruel, es de profesionales y con años de experiencia, pues ya su currículum lo dice, y muchas autoridades también lo dicen, y muchos partidos políticos también lo dicen. Pues yo creo que es hora de retomar algunas cosas que nosotros no estábamos conociendo. Por ejemplo, leer un poquito la Constitución de nuestro país, Ecuador. Aquí dice el doctor Pedro Graja, en resumen, es el voto protesta, y si ganamos todos esos de candidatos, ninguno se podrá volver a inscribir. Sí se hará las nuevas elecciones con nuevos candidatos. El país ha perdido en 14 años más de 100.000 millones de dólares. Repitamos las elecciones, no sale más barato que se lleva lo que queda de nuestro país. Hasta eso, el actual Consejo Nacional Electoral debió ya haberse marchado. Votaremos con un nuevo Consejo Nacional Electoral más confiable, sale más barato y menor tiempo que preparar protestas e ir a Carondelet a sacarlo de las mechas al nuevo tirano, la opción más civilizada, votar nulo. Insisto, ahorita justamente estoy con el Código de la Democracia y ya les voy a leer el artículo claramente para ver si les entendemos. Insisto, si llegara a ganar el voto nulo, simplemente las elecciones se repiten con los mismos candidatos después de 30 días. No más, no menos. Ahora, el beneficio de la duda hay que darse, ¿no es cierto? Tenemos en el Código de la Democracia y la Constitución que al año podemos hacer una revocatoria del mandato y le da los parámetros, ¿sí? Y le sale mucho más económico al país. No rompe la institucionalidad. No pones en riesgo la democracia, porque también hay otro problema ecuatoriano. Quien está en la tesis del nulo realmente no le quiere al país. Es un miserable. Así de claro. Porque en el Ecuador de ahora tiene un riesgo del país altísimo. El rato que nosotros anulamos las elecciones, el riesgo del país se nos dispararía. Y ahí sí, señores, no nos va a prestar ni Sansón un centavo, ni por partido por el medio. La calentura no está en las sábanas. Esta es responsabilidad nuestra como ecuatorianos. Entra al internet, entra al Consejo Nacional Electoral, cne.go.es, organizaciones políticas, ahí están los planes de gobierno de todos los candidatos. Coja y lea. Eso es lo que tiene que hacer. Antes de estar empujando teorías absurdas, coja, lea. Y en base de lo que lee, entiende, comprende,
confronta con la constitución política del Estado vigente, el código de la democracia. Tome una decisión. Esta vez, hágale el deber. No es esto de decir fuguémonos, esa es la típica, ¿no? ¿Te acuerdas en el colegio? El licenciado es exigente y nos va a tomar una prueba de factoreo, entonces todo el mundo nos fugamos, fuga masiva. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Qué ganamos con eso? Nada. Igual el licenciado después de 2 semanas, igual nos tomó el examen, igual nos bajaron en conducta, igual quedamos ya puestos del ojo por el inspector general, ¿o no? Es lo mismo que quieren ustedes para el país. Seamos ecuatorianos responsables, pues. Leamos la Constitución, leamos el Código de la Democracia. Aquí no podemos estar jugando a este tipo de actos absurdos. Usted tiene ahí una cantidad de 16 personas. En este debate del domingo y sábado, ya más o menos ustedes tienen un termómetro de la personalidad, de lo que cree, de lo que piensa, de lo que quiere hacer y lo que tiene y que no puede hacer. ¿Cómo se sabe eso? Cuando usted coge la Constitución y dice que la función ejecutiva no puede arrestar, no puede detener, no puede incautar, porque eso le hace la función judicial, a través de un proceso judicial. Cuando hay un llamamiento a juicio y usted pasa a las 3 instancias, va al juicio, usted tiene una apelación, va a la Corte Provincial, usted puede apelar, va a la Corte Nacional de Justicia, y ahí puede apelar a la Corte Constitucional, y se le ratifica la sentencia. Todo ese camino puede usted tener. Pero demostremos con hechos, no con cuentos, no con enredos. Insisto, y la teoría del nulo, como yo lo vengo sosteniendo, no es viable en el Ecuador en este momento histórico. ¿Quiénes van a poner de candidatos? Supongamos en un caso hipotético no consentido que legalmente no se da. Pero hagamos un escenario para el planteamiento de la persona que nos está interactuando. Ya, desaparecen los 16 candidatos ahora. Llaman otra vez a elecciones. ¿No es cierto? ¿Y quiénes van a ser candidatos? Nosotros los ecuatorianos tenemos de malo que nadie es bueno. Siempre es malo, todos son malos, todos sabemos, pero cuando le decimos, asuma usted la responsabilidad, póngase al frente, ahí sí, no puedo, tengo que hacer ni sé qué cosa, es que el gatito, el perrito, es que mi mujer, es que mi trabajo, es así. Solo les pongo un ejercicio. ¿Cuántos de ustedes han ido a las sesiones de padres de familia de sus hijos a sus colegios de escuelas? ¿Cuáles de ustedes han dicho por voluntad propia, señora profesora, yo le voy a ayudar ahorita dirigiendo este año el grado, y yo, sin pedirles cuotas, vamos a sacarle adelante al paralelo? Ninguno. Por eso es los mismos padres de familia están ahí rondando, de primero, antes era primer grado, ahora tercero de básico, hasta 10º de básico, en el comité central. Porque nadie quiere asumir responsabilidades ecuatorianas. Y este es el momento de ponernos ya a asumir responsabilidades, insisto. No sacamos absolutamente nada anulando el voto. Porque claramente dice el Código de la Democracia que no se puede. Entonces, esa teoría es antipatriótica. Esa teoría es querer destruirle más al Ecuador de lo que ya está. Gabriel. Así es, mi estimado Joffrey. Bueno, aquí vamos a hacer un poquito de resumen porque ya nos tenemos que ir despidiendo. Muchísimas gracias a nuestros amigos que se encuentran aquí en Punto Rojo Radio desde Madrid, desde España. Saludos cordiales a todas las personas que están ahí. Desde luego queremos saludar también a la Bahía Virtual Guayaquil, Ecuador. Queremos saludar también a Crudo Milagro, queremos saludar también a Compra Vende La Tacunga Cotopaxi, a Ventas de Celulares de Créditos Guayaquil, a la Universal Eventos en Vivo, a la Rocola Pesada de Leonel Monteros, que han compartido la publicación de Punto Rojo Radio, que nosotros, la transmisión que estamos realizando ahora, para que de alguna manera todos sepamos qué es lo que estamos hablando. Si ustedes quieren participar con nosotros y que ustedes quieren ser parte de esta plataforma,
tome contacto con nosotros. Aquí no tenemos mucha burocracia. Aquí es qué contenido tiene usted para plantear aquí, porque ese contenido tiene que ser viable para la sociedad. Eso, lo que usted quiere hablar aquí con nosotros, tiene que ser algo que incentive a nuestros hermanos ecuatorianos a despertar, a que cause admiración en la sociedad, que sea para mejor. Si es para hacer daño, pues aquí no podríamos realizar. Si es para hablar de ideología política, pero a nivel general, como lo estamos realizando nosotros, para hablar de todos los partidos políticos, para hablar de todos los candidatos, de los 16 candidatos al gobierno de nuestro país Ecuador, de los asambleístas, todo ello es de alguna manera topando todos los temas que esto incluye. No estamos haciendo campaña política a favor de un partido político, no. Por eso somos neutrales, por eso estamos dos personas con razón, con razonamiento, con raciocinio, para intentar ser neutrales. Así es, amigos. Joffre, ¿alguna cosa que quieras añadir? Algo que quieras comentar también? Claro, justamente en el Código de la Democracia, en el artículo 143, sección 9, nulidad de las votaciones y de los escrutinios. Hay normas jurídicas, no estamos en la tierra de nadie. Este no es el tiempo de las cavernas, no estamos en el viejo oeste, la ley del más fuerte, la ley de la bala, allá en el viejo oeste en Estados Unidos. Hay normativa, nos guste o no nos guste. En el 143, desde el 143 le van diciendo las razones por qué pueden darse la nulidad. No solo es ir a votar en la papeleta y tachar la palabra nulo, o hacer una X, o poner alguna palabra obscena, alguna sanganada, típico del ecuatoriano, que está calenturiento, sí. Y esto tenemos de malo, que el ecuatoriano es bien come mierda, discúlpenme en el término. Todo le vemos mal. Nunca le vemos nada positivo y de nada queremos sacar algo de aprendizaje. Pero aquí le dice claramente, ¿por qué razón? Declarar la nulidad de los escrutinios en los siguientes casos. 144. 1. Si las juntas provinciales electorales o el Consejo Nacional Electoral hubiera realizado el escrutinio sin contar con el quórum reglamentario, sin el quórum legal. 2. Si las actas correspondientes no llevaran las firmas del presidente y secretario de la Junta Provincial. 3. Y se comprobare falsedad de acta. Aquí hay un procedimiento, señores. No es que vamos a votar nulo por votar nulo, pero aquí mismo le dice que en las jurisdicciones que hubiera un problema, automáticamente, inmediatamente, al día siguiente, máximo en 15 días, ya tiene que estar de nuevo votándose. Porque no podemos, y no hay prórroga de funciones tampoco, porque alterarías llegar a 24 de mayo y hacer el posesionamiento de los nuevos dignatarios. En ninguna parte del Código de la Democracia dice que hay una prórroga de funciones. Por ahí había un sueño de perros que decía que hay que suspender las elecciones. Oigan, y son abogados, compañeros, eso también me deja a mí la duda, ¿no? Sabemos la letra colorada, pero en el sentido de destruir una nación, no de hacer patria. Entonces, propusieron suspender las elecciones, sabiendo que en mandato constitucional y ley secundaria no hay prórroga de funciones. Tómense en cuenta que el decreto 0063 está vigente desde la presidencia de Rafael Correa, desde la primera, ni siquiera de la segunda. Entonces, creo que hay que revisar bien la normativa, las transiciones que ha ido viviendo el Ecuador desde la Constitución del 2008, y sabemos muy bien que la solución, y con la ley en la mano les digo, irse por el nulo es acabarle al país. Ir por el nulo es, sin entender el Código de la Democracia, es no querer reivindicar derechos de los ecuatorianos. ¿Estamos jugando a destruir y a incendiarle al país? ¿O queremos levantarle al país? Creo que levantarle al país es como lo hablamos el día viernes, es hacer compromisos, es llegar a hacer acuerdos. Hoy más que nunca el país necesita un acuerdo. Quien habla propuso en marzo
abril del 2020, siguiendo el instructivo de Naciones Unidas de la Organización Mundial de la Salud, antepenúltima hoja, en el intermedio dice artículo 38, numeral 2, conformar una comisión post-pandemia, para planificar los impactos y el nuevo retorno a un país. El Ecuador no quiso. Presidente Moreno, a mí me cerraron hasta las plataformas, porque propuse el concilio ciudadano y tengo la presentación que podríamos hablar eso el día viernes, y lo vamos a hacer el día viernes, que hay propuestas serias de ecuatorianos, con la ley en la mano, nos guste o no nos guste. La Constitución del 2008 fue aprobada con el 62% de aceptación en un referéndum, la única en la historia de este país. No fue como la Constitución del 98, que dijeron que se les hizo en los cuarteles de la Malvina, aquí en Sangolquía. Recordarás en la Academia de Guerra del Ejército. No son esas constituciones. Esta constitución se supone que votaron y respaldaron ecuatorianos. Yo estuve en contra de esta. Por ejemplo, aquí hay el artículo 302, 303 de la Constitución, que te habla de la conversión y del cambio de moneda. Yo le hice la pregunta a la asambleísta María José Carrión, asambleísta constituyente, que por qué estaba ese artículo si nosotros estábamos dolarizados. Y el enlace que era entre el Ejecutivo y la sociedad, Augusto Barrera Guarderas, después que llegó a ser alcalde de Quito, ¿qué me dijo? Es que es para hacer inversiones. Para todo tenemos una respuesta, pero sí habemos ecuatorianos serios que sí hemos seguido los procesos políticos del país, hemos visto entre líneas las dificultades que se presentaba y iba a dar la Constitución del 2008, pero lamentablemente está vigente. Está vigente. La ley está vigente. Por ende, tenemos que respetarle y acatarle. Sería, insisto, tranquilícese, serénese, la calentura no está en las sábanas para que se den cuenta. Entonces, votar con sensatez es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es ir a una nueva constituyente penosamente, porque esta constitución tiene bastantes errores y bastantes vacíos jurídicos y le dejaron abierto a 1001 cosas. Pero para eso también tenemos que primero madurar como ciudadanos, como sociedad, y darnos cuenta en qué momento estamos. Estamos construyendo una nueva sociedad del distanciamiento y del alejamiento. Por ende, los paradigmas son otros, los derroteros son otros. El país tiene que proyectarse al futuro, no atrancarse en el pasado y seguir en el resentimiento. No vamos a sacar nada ecuatorianos así. Es el momento, este es el momento de llegar a las plataformas del Consejo Nacional Electoral. Revise el plan de gobierno, dése cuenta de las barbaridades que ayer y el sábado y el domingo hablaban candidatos. Sí, entonces hay cosas y en la Constitución está deberes y atribuciones del Ejecutivo. El Ejecutivo, por ejemplo, Isidro Romero Cano, propone la pena de muerte. Primero, la pena de muerte en el Ecuador no podría darse porque nosotros tenemos firmado una declaratoria, adheridos a la Declaratoria de Derechos Universales, allá por 1958, ¿no es cierto? 10 de diciembre se firmó. Lo ratificamos los derechos de las niñas y adolescencias, los derechos humanos de niños y niñas y adolescentes en el 85, en el gobierno de Fabián Alarcón. Por ende tenemos que respetarles. ¿Quién no quisiera tener la pena de muerte? Sí, pero eso también es de llegar a un acuerdo entre la sociedad, a ver parámetros, mecanismos para que se dé eso. Entonces, pero eso no es competencia del Ejecutivo, esa es competencia del Legislativo. Entonces tendría que hacerse lo mismo que hizo el doctor Dávalos, Pablo Dávalos, ex vocal del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Control Social de Transición con Julio César Trujillo. Sí, él recogió el 1.525 de las firmas, presentó la solicitud primero al CNE, el CNE le mandó a la Corte Constitucional, le dijeron que sí era posible, sí, entonces ahí le dieron los formularios, le dieron un tiempo de 180 días, presentó las firmas, fueron validadas por el CNE diciendo que no eran falsas, que no era de personas muertas, que no era de menores de edad. Pasó un proceso y ya entraron, y hay unas reformas
a la Constitución. Entonces, el mismo procedimiento tiene que hacer un asambleísta o un ciudadano. La Constitución prevé que hay 5 formas de legislar, y una de esas, la quinta, exactamente el numeral quinto del artículo de mención, que ya les voy a dar, de la Constitución, que dice de iniciativa ciudadana. Pero igual tú tienes un procedimiento, porque todo país civilizado tiene que tener procedimientos. Sí, entonces los procedimientos, en el artículo 134, numeral 5, las y los ciudadanos que estén en goce de los derechos políticos y las organizaciones ciudadanas que cuenten con el respaldo de por lo menos el 0.25% de los ciudadanos y ciudadanas inscritos en el padrón electoral nacional, el último. Hablamos de 13 millones. Entonces, de los 13 millones, saque el 0.25%, más o menos 380,000 firmas. Entonces, usted tiene que coger mínimo unas 600, porque siempre hay un error. Firman mal, sumisan, ¿no es cierto? Y con eso, usted entra y presenta a la Asamblea. Pero eso es formulable del Consejo Nacional Electoral, haciendo una solicitud y un pedido. Esa solicitud pasa a la Corte Constitucional. Si no afecta a la estructura del Estado, le dicen sí, tiene que ser de una materia específica. Y usted presenta su propuesta legislativa. Después de todo este procedimiento que ya le valida el Consejo Nacional, el mismo Consejo Nacional le va a remitir a la Asamblea Nacional a que reciba ese proyecto de ley. Y le dan 180 días para que se trate, ¿sí? En donde usted como ciudadano va a tener voz, pero no voto. Usted puede participar en la comisión pertinente que va a tratar esa ley. Usted va a argumentar, sustentar, motivar, todo va a hacer usted, pero no va a poder votar. Pero ese es el procedimiento que le da la Constitución, y aquí hay un manual de técnica legislativa. No es que me estoy inventando los procedimientos, por Dios, porque eso tenemos como ecuatorianos, de descalificar cuando se les dice las cosas como son. Yo siempre les voy a hablar con la ley en la mano y con documentos claros. Es el manual de técnica legislativa que tuvimos la oportunidad de poder capacitarnos por allá por el año 2016, ¿sí? Y nos entregaron el material. 2014 exactamente ha sido, compadres, ¿ya? Y está vigente. Entonces, sí se puede hacer, siempre y cuando conozcamos la ley, los procedimientos, cumplamos con los tiempos y movimientos que te pone la ley, y podemos salir adelante. Pero el camino de la nulidad, eso sí es, creo que regresar todavía a la Segunda Guerra Mundial, traición a la patria como hacía Hitler, fusilarles, porque eso no es de un ser humano consciente. Tiene familia, vive en este país, es este país. Usted no se va a ir a la luna a vivir porque estos políticos no dan pie con bola, pero esos políticos también llegan, ¿saben por qué es? Por esa apatía, por esa subjetividad de hacer un análisis y proponer cosas que sin analizarles profundamente no son buenas. Como vemos ahorita, la calentura no estuvo en las sábanas y en la nulidad, ¿verdad? Es un problema grave que se nos pondría. No cerraríamos los créditos, no cerraríamos, el riesgo país subiría impresionantemente. Nadie querría venir al Ecuador. Queremos otra Venezuela, queremos algún dictador que nos tenga con una hiperinflación. Ahí ustedes ven ciertos locos que andan en el patín que quieren desdolarizar amigablemente. Vean, señores, eso no camina. Entonces, bajo esas lógicas, ecuatorianos, les pido, analicen, investiguen y tomen decisiones, y es penosamente que tenemos que escoger el mal menor para este país. Hay oportunidades que se pueden dar de uno o de otro lado, pero hay que ver sesudamente. Pero insisto, si no funcionan, tenemos un mecanismo constitucional, la revocatoria del mandato. Hay un procedimiento que sí que cumplir, sí, pero muchas veces, como en el caso de que conversábamos con Gabriel, hubo una o dos personas en España que quisieron hacer la revocatoria del mandato a 2 asambleístas representantes de la suscripción de Europa, Asia y Oceanía. Pero cuando tuvieron que coger las firmas, el 0.25, verán, de alrededor de 30,000 padronados que tienen ustedes en Europa, todos sacaron el cuerpo, porque es fácil criticar, es fácil ver la paja en ojo ajeno y no el bosque que tiene uno. Entonces, aquí hay que hacer compromisos, compañeros. Si todo esto nos ha pasado es justamente por nuestra
apatía, qué importismo, dejadez de ser patriotas, de ser ecuatorianos. En nuestro caso particular, Gabriel Caizaguán, Joffre Pérez, juraron la bandera en una planchada, con fusil, y a viva voz juramos defender a la patria en todas las instancias de la vida. Servimos en el 95, ahora servimos desde los micrófonos, no para atacar a nadie, no para ofender a nadie, pero sí llamarles a la sensatez, a la cordura, a la mesura, al análisis y a la toma de decisiones con razonamientos lógicos. Gabriel. Así es, mi estimado Joffre, muchísimas gracias. Queremos saludar a Rocío Bosada, que nos escucha desde Durán, desde la provincia de Guayaquil. Un saludo, señora Rocío, muchísimas gracias por seguirnos. También al señor José Torres, no sé de qué lugar del mundo nos está observando, pero muchísimas gracias por estar ahí. Queremos comentarles que el día viernes vamos a preparar otro tema más sobre lo que comentabas sobre el Concilio Ciudadano. Del que me decías. Concilio Ciudadano. Exactamente, queremos hablar de eso también. Y también queremos hablar sobre el voto de los asambleístas que buscan la reelección. Hay mucha, no hablemos de ignorancia, no podemos hablar de que no somos sensatos, no somos honestos, no somos realistas. Yo desde el punto de vista que cuando tú me pasaste desde luego aquel documento para pedir la revocatoria, al leerlo, naturalmente hay una responsabilidad y obviamente esa responsabilidad de las personas que estaban encabezando esto acá en España, yo los conozco, pues cuando yo ya que les conozco, pues digo, esto no tiene pies ni cabeza. Y como tú dices, ya es verdad y es una triste realidad. Y también agradecerles porque ahí nos comentan que es un medio de comunicación de libre expresión. Así es, aquí nos expresamos siempre teniendo en cuenta las censuras, que no tenemos que ir a más que a los insultos, a las agresiones, a la difamación, todo aquello que perjudica a la integridad personal. Hablar de estas cosas naturalmente nos hace falta tiempo y en una hora, como habíamos pensado, pues en una hora se nos va rápido, ¿verdad? Pero quiero comentarles de la revocatoria. Cuando nosotros asumimos una responsabilidad, muchos de nosotros no queremos asumir esa responsabilidad, pero sí somos buenos para hablar, sí somos buenos para la lengua. Y tengo mucha experiencia en conocer a muchísima gente, porque yo soy la persona que aparte de hablar hago, que aparte de hablar demuestro que se han hecho cosas, por ejemplo en el proyecto Voley, ¿no? Se han hecho cosas, se ha desarrollado muchísimas cosas con el objeto de hacer proyectos para el bien de la sociedad. De aquí no estamos hablando de la sociedad ecuatoriana, sino de la sociedad en sí. Y esa sociedad naturalmente somos todos los que vivimos en una comunidad, los que vivimos en una ciudad. No somos únicamente ecuatorianos, sino personas de diferentes países del mundo. Y eso es la convivencia y saber convivir, pues naturalmente la mayor parte tenemos 20 años en España y no estamos bien integrados. No estamos, el 80% de ecuatorianos no estamos bien integrados. Ni siquiera nos entendemos ni entre ecuatorianos como para entender de lo que es el concepto cohesión e inclusión social. Yo me he sumado a muchas personas cuando me dicen, Gabriel, queremos hacer esto, digo, encantado, pero aquí hay que andar mucho, aquí hay que hacer documentos, aquí hay que desarrollar documentos, hay que escribir documentos. ¿Usted sabe hacer eso? Dice, no, pero usted nos está haciendo.
Digo, no, entonces preferible yo hago el proyecto y ustedes no hagan nada. Dice, es que usted ya sabe, es que usted ya hace, entonces por eso le comentamos para que hagamos esto. Hagamos, no es así. El hacer es involucrarse a desarrollar todos y sumando el hombro para salir todos provechosos de un bien común, de un bien público. Estas cosas sí es lamentable. Y como conozco a todos casi ecuatorianos de acá en España, y sé que si es por algún negocio, si es por eso la palabra que tenemos los ecuatorianos, pero yo no. ¿Cuánto hay? Si hay algo, pues ahí sí, yo así, no así nomás que... Pero siempre está disfrutando de los proyectos de otros. Y eso es, desgraciadamente, es una personalidad muy mediocre. Y eso lo he dicho siempre a todos ustedes, amigos. Pero el que no es, no tiene por qué resentirse. O sea, el que es, obviamente se resentirá. Pero el que no es, no tiene por qué resentirse. Así es que, amigos y amigas, voto para... ¿Usted daría el voto para los asambleístas que buscan la reelección? Esa es nuestra pregunta. Y esperemos que el día viernes, aquí a la misma hora de hoy, podamos discutirlo. Aquí no borramos los comentarios, ahí están y ahí pueden consultar ustedes también de lo que nosotros hemos hablado aquí en La Calentura No Está en las Sábanas. Muchísimas gracias a todos ustedes. Joffre, algo que nos tengas que comentar para despedirnos ya. Simplemente, ecuatorianos y todos que nos ven en el mundo a través de estas plataformas, lo hacemos desinteresadamente y creemos que tenemos que cambiar. Es momento de cambiar. Toda crisis es un cúmulo de oportunidades para cambiar. Y esta pandemia nos tiene que enseñar y sacar lo mejor de los seres humanos. Somos pensantes. Tomemos las decisiones con tranquilidad. Veámosle siempre más allá de la punta de la nariz. Como ven, La Calentura No Está en las Sábanas, no es solo de lanzarnos por lanzarnos. Siempre tomen en cuenta que una acción tiene una reacción. Y las reacciones hacen más daños que las acciones. Conmigo hasta el día viernes, La Calentura No Está en las Sábanas, 17 horas. No te olvides, te esperamos. Una buena tarde. Así es, amigos, muchísimas gracias a todos ustedes. Mi nombre es Gabriel Caizaguano, Joffre Pérez Villarruel. Nos despedimos, Dios mediante, hasta el día viernes. Otra vez aquí a la misma hora. Así es que si ustedes quieren comentar sobre temas legales, temas jurídicos con nosotros, pues igual aquí estaremos. Decirles que se cuiden. Por cierto, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte a todos.